Bienvenidos, buena jornada para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a hablar en esta agenda abierta. Primer tema, lo que está ocurriendo en Europa. Siguen las huelgas por mejores condiciones de vida. Preguntamos, ¿el estado de bienestar sucumbió ante un modelo económico voraz? Ahora va a aparecer ya el interrogante. Ahí lo tienen. Pueden cliquear sí, no, no sé, o tomarse el tiempito y escribir un poco más. A todos, un excelente día. Vamos a arrancar. Movimientos sociales y de trabajadores en diversos países europeos continúan con la jornada de huelga en demandas por mejores condiciones de vida. En Reino Unido, cerca de 100.000 funcionarios van a paro al no alcanzar un acuerdo salarial y laboral con el gobierno. Al tiempo, profesores ingleses y Gales están llamados a secundar una huelga por aumento de sueldos. Mientras tanto, en España, los médicos de Cataluña vuelven a la huelga tras no conseguir las negociaciones con el Departamento de Salud y se prevé concentraciones a las puertas de los centros sanitarios. Durante la última jornada, en Francia, más de 30 personas fueron detenidas en medio de la represión policial en la segunda jornada de huelgas, dirigidas contra la reforma de pensiones promovida por el gobierno de Emmanuel Macron. Esta mañana en Agenda Abierta informaremos sobre estos acontecimientos y analizaremos la situación que se vive en el continente en medio de la crisis económica y energética que atraviesa la región. Ayer Francia fue ejemplo de esto y tuvimos esas imágenes y se lo mostramos. Hoy le contamos también en nuestro portal web que el Reino Unido registra la mayor jornada de huelga en 11 años. Este miércoles la mayor jornada de protesta con miles de escuelas cerradas, con trenes paralizados, la ausencia de miles de funcionarios públicos, demandando mejores condiciones y reivindicaciones laborales. 20.000 escuelas en Inglaterra y en Gales están afectadas por el primero de 7 huelgas convocadas para febrero y marzo. El paro de profesores primaria y secundaria coincide con una jornada de huelga de maquinistas de una docena de compañías de trenes y con el personal de 150 universidades. O sea, paro. El Mundo dice, franceses rechazan reforma de pensiones que impulsa Macron. Se lo mostramos ayer. Los sindicatos franceses lanzaron una convocatoria conjunta a 2 nuevas jornadas de huelga y protestas también la próxima semana. En la manifestación de ayer reiteraron su rechazo a la reforma de pensiones que incluye el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años. Ayer las marchas fueron multitudinarias. ¿Qué quieren los sindicatos? Torcer el pulso en esta reforma de pensiones de Macron, que ha perdido la batalla de la opinión pública y ahora busca ganar la batalla del Parlamento. Vamos a ir a Andalucía, allí nos espera nuestro corresponsal. Bienvenido, siempre es un gusto, Sergio Rodrigo. De Telesur, buenas tardes desde España. Aquí en Europa, desde luego que las últimas jornadas están marcadas por las protestas sociales que se están repitiendo en numerosos países del continente europeo, un continente que vive las consecuencias del conflicto de Ucrania y que se está reproduciendo entre los altos costes de vida, la protesta de los trabajadores que piden mejoras de condiciones. En el Reino Unido, por ejemplo, convocado una huelga donde están convocados más de 100.000 trabajadores y donde también los profesores van a secundar las protestas en nuevas huelgas en las que se ha convocado para los próximos días. En el caso de Francia, hemos visto también en las últimas jornadas cómo las protestas se han ido multiplicando, principalmente por el malestar de los pensionistas y jubilados, porque el gobierno de Emmanuel Macron pretende aumentar la edad de jubilación y eso ha hecho que las calles ardan. En el caso de España, las principales protestas de trabajadores vienen principalmente por el sector de la medicina. Los médicos de atención primaria lamentan el colapso de la situación en los hospitales y eso ha hecho de que se produzcan huelgas en numerosas comunidades autónomas que han secundado las protestas y que se va a trasladar principalmente a la capital de España la próxima semana, donde los médicos volverán a las calles. Una situación compleja y sin precedente donde los países europeos vuelven a mostrar su malestar ante una situación económica que perjudica principalmente a la clase trabajadora. Gracias. Nos espera Marcelo Ramírez, analista geopolítico. Hoy el tema en cuestión, cómo está Europa viviendo esta escalada de precios, los problemas energéticos, la subida de la inflación y la baja del poder adquisitivo porque hay problemas laborales. Marcelo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias a vos. Hemos visto la suma de factores que tienen impacto en esta relación. ¿Por dónde empezarías? Bueno, creo que
La Unión Europea en general está cosechando lo que sembró. Las medidas que se tomaron contra Rusia fueron mellando la economía y lo que estamos viendo es en cierta medida una especie de boomerang que lo veíamos todavía anteriormente en datos macro. Hoy empezamos a verlo como esto se empieza a transformar en algo concreto en la vida de la gente. Ahí hay una especie de retraso entre la percepción y la realidad. Los aumentos de energía, los costos de alimentos, todo eso fueron mermando los ingresos ciudadanos. Bueno, y tal vez al principio uno no nota tanto que hay una inflación del 5%, del 10%, pero cuando eso se va acumulando con el tiempo, y los argentinos tenemos una larga experiencia en eso, bueno, claramente el malestar social empieza, los gobiernos se notan desorientados, se notan que toman medidas que no son suficientes y que la situación solo va a tender a agravarse con el paso del tiempo. Claro que los argentinos tenemos experiencia en eso, y antes incluso del 2001. La cuestión es que no tenemos memoria corta y relacionamos Europa como que está en un momento en el que siempre estuvo, en un momento de crecimiento. Hay personas que migran diciendo vamos a tener trabajo, va a ser mejor que en suelo argentino lo que está pasando, en Latinoamérica en general. Entonces, también ahí está esta idea y esta concepción instalada que han vendido los medios de comunicación acerca de los hechos en Europa. Creo que aquí la labor de los medios es importante que lo resaltemos en el análisis. ¿Qué decís? Bueno, muchos lamentablemente vemos en nuestros países esa idea de, bueno, en realidad este país no tiene arreglo, hay que buscar un futuro mejor. Es más, lamentablemente muchos padres se ponen contentos a veces de que sus hijos los migren. Y bueno, hoy lo que se van a encontrar en Europa es un cuadro similar o peor, con un agravante que todavía no estamos mencionando, ¿no? La posibilidad de que la guerra se generalice, que esto deje de ser un conflicto localizado en Ucrania y que se transforme en realmente una guerra en todo el continente europeo. A veces parecería como que los gobiernos europeos olvidan que no se puede impunemente seguir mandando armas para luchar contra Rusia y que permiten aparte atentados dentro del territorio ruso, como los que hemos visto en los últimos meses, y esperar que eternamente Rusia tenga paciencia y comprenda la situación y decida no escalar. Creo que la escalada que vemos en el plano militar occidental solo va a complicar la situación. En el plano económico es inviable una Europa sin la energía barata de Rusia, eso lo está viendo hoy Alemania. Errores geopolíticos groseros como el de España de alejarse de Argelia y apoyarse en Marruecos también van en el mismo sentido. O sea, todas las medidas que se van tomando de alguna manera son contrarias a las necesidades de las poblaciones europeas, que bueno, yo creo que de alguna manera están teniendo un baño de realidad, ¿no? A veces uno ve que ellos miraban con cierto desdén lo que pasaba en nuestra región y consideraban que nosotros administrábamos mal nuestros problemas, lo cual puede ser cierto en buena medida, pero también las influencias eran muy negativas. Bueno, esos programas de ajuste que nosotros veíamos en nuestra región ahora empiezan a aterrizar en Europa. Estamos viendo como desde la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo suben constantemente el costo de las tasas de interés, lo cual significa que están asfixiando a muchísimas familias con los pagos de las hipotecas y de las viviendas. Todo el conjunto realmente solo apunta al desastre. Estás hablando de la realidad, del baño de realidad de suelo europeo. Y sabes que buscando la investigación previa para esta conversación, mirábamos que el 8 de octubre del 2022, medios del mundo cubrían una manifestación en Europa donde se pedía la disolución de la Unión Europea. Estoy hablando de octubre del 2022, no estoy hablando de allá lejos. Consideran ciudadanos que viven en suelo europeo que es una dictadura lo que se aplica desde la Comisión Europea, desde los organismos europeos, y distintos países como Francia, Alemania, la República Checa fueron escenario en octubre pasado de estas protestas pidiendo la disolución de este mecanismo. Estamos hablando de que ya hay zonas políticas gruesas que se están tocando a la hora de
hablar o de pararse de frente a las conductas autoritarias de la Unión Europea. Esto está pasando, que no se aborde a veces así la información y que digan, bueno, hay una marcha, hay un trabajador que está reclamando su salario, que tiene su derecho, por supuesto, y que corresponde. Hay que ir más a fondo para entender qué es lo que está pasando. No solo se trata de gas, de petróleo, de carbón ruso, sino de el hartazgo ya ante las decisiones que influyen en todo lo cotidiano de la vida política en Europa. Creo que esto también es un punto para mencionar y que está relacionado con la guerra en este momento, así vendida por los medios de comunicación. Guerra con crisis energética, nos aumentan los precios. Marcelo. Sí, seguramente. Yo creo que lo que nosotros vemos es que esta situación de una Unión Europea, que inclusive hasta tiene un sistema de elección que podía ser cuestionable, porque suele el Occidente colectivo censurar a China, por ejemplo, por su sistema de elecciones, por su sistema indirecto, que es propio del socialismo, pero sin embargo poco dicen de que su Unión Europea tiene parlamentarios que son votados, pero luego las autoridades se eligen en una especie de cabildeo interno que poco tiene que ver con la voluntad popular. Hoy vemos a una von Leyen o a un Josep Borrell, que son personajes que han debido prácticamente abandonar la política de sus países por escándalos de corrupción y son quienes hoy están liderando las posiciones de la Unión Europea, quienes son aparte los halcones en esta situación. En la Unión Europea prácticamente en el Parlamento Europeo no se permite el disenso, hay una posición casi unánime, hay países enteros que disienten con las políticas de la Unión Europea y son amenazados, son censurados, se les recortan los fondos, como es el caso de Hungría, simplemente porque la Unión Europea, este establishment, considera que las políticas que aplica Orbán no son las que deberían ser. Y por supuesto, detrás de esto también subyace cierta corriente de simpatía que cada vez es más firme entre Hungría y Rusia. Creo que todo el sistema se estaba agrietando, pero se mantenía mientras el Estado benefactor europeo conseguía mantener un alto nivel de vida. Bueno, esto empezó a bajar hace unos años atrás, ya se venía desmantelando y ahora se está desmantelando, pero aceleradamente. Acá el problema hoy es que acá hay una decisión que creo que inclusive excede a la guerra. Creo que cuando uno ve, por ejemplo, que en Inglaterra, en septiembre del año pasado, del 2021, se cerraron plantas de fertilizantes y a la vez se bloqueó después la importación de fertilizantes de Rusia y de Bielorrusia, que son los dos mayores productores del mundo, uno empieza a encontrarse como que hay, parecería una especie de suicidio económico inducido. Indudablemente las autoridades, este poder global que hace primar lo financiero, creo que está en un proceso de redefinición de los términos de relaciones entre las sociedades, ¿no? Creo que estamos asistiendo al fin del capitalismo productivo e inclusive al propio capitalismo financiero. Creo que estamos entrando en un modelo todavía mucho más oscuro que el anterior, con muchas más complicaciones y que en Europa lo están aplicando ahora con total brutalidad, pero escondiéndolo detrás de una máscara de, bueno, esto es un problema de la guerra. Pero cuando uno ve el problema real de Europa, no es solo la guerra de Ucrania, son las medidas que tomó contra Rusia, que son medidas absolutamente injustificadas y solo perjudican a su propia población. No puede ser que las autoridades europeas no sepan eso y lo sepamos nosotros. Creo que esto también tiene que ver con una especie de redefinición a nivel global de las situaciones en general, y creo que han llegado a la conclusión de, bueno, si un trabajador en Bangladesh gana $300 por mes, no tiene por qué ganar 5 veces eso un trabajador europeo. Creo que para este proyecto hay una igualación en términos hacia abajo, que es lo que hoy está experimentando la Unión Europea y que de alguna manera también está experimentando Estados Unidos, si bien está usando como amortiguador a la Unión Europea. Esto ya viene impactando en Estados Unidos y lo va a seguir impactando, porque todo apunta a que todas las economías se van a encaminar hacia la recesión. Marcelo, muchas gracias por este tiempo, por esta conversación. Hemos pasado por varios tópicos allí. Analista geopolítico es la tarea, el oficio que realiza nuestro invitado, y allí entonces vamos cerrando el tema. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por el llamado y a disposición.